Bueno, hablamos de la alienación parental. Con Carmen Serrano, que tiene que comentarnos ahora mismo una cuestión para que, como dice ella, no se hagan líos. Buenos días, Mariló. Una mañana más estamos aquí para hablar de los niños, del maltrato que sufren por los adultos. Bueno, no solo hablar de ellos, sino darles voz y tratar de defender sus derechos, su infancia en definitiva, que a los adultos nos parece muy cortita, pero que sabemos que les marca el resto de sus vidas. Y bueno, vamos a dar paso a un vídeo. La manipulación infantil es un hecho comprobado por jueces, médicos, psicólogos y policías que se enfrentan con demasiada frecuencia a niños temerosos, con lenguaje y expresiones de adulto o con miedo a ser abandonados, entre otros síntomas por la insidia de uno de los dos progenitores. Para decirlo de manera castiza, ese malmeter al que se somete al niño puede llevar al menor a trastornos psicológicos que deriven en fracaso escolar o a la dificultad de construir una personalidad sana donde la autoestima ocupe un lugar preponderante. Los progenitores manipuladores utilizan técnicas variadas, entre las que se lleva la palma el lavado de cerebro. Un discurso constante puede volver verdad cualquier mentira que un niño no es capaz de discernir. Un estudio publicado por Clauer y Ribling investigó el comportamiento de 700 familias. Encontraron que la programación inducida por uno de los progenitores divorciados era practicada por el 80% de ellos. Y entre ese 80%, un 20%, es decir, 112 progenitores, una vez al día, utilizaba lenguajes, acciones, conductas y actitudes tendentes a separar a sus hijos del otro padre. La perversión del progenitor es evidente. Por un lado, somete al niño a un mundo poblado de fantasmas y por otro, logra que el vilipendiado pague por ello. Bueno, pues estos son cifras, a eso nos han acostumbrado, olvidando que cada una de esas cifras es un niño sin capacidad alguna para defenderse de estas agresiones adultas. Ese es el estudio de 700 familias, pero no olvidemos que más de 50.000 menores se convierten cada año en hijos de padres separados y no dejan de serlo al año siguiente. Yo quisiera saber cuántos quedan a cargo de simples progenitores y progenitoras. Y para hablar de un tema tan importante como este, tenemos el privilegio de contar con la presencia de una auténtica autoridad. Javier Urra, psicólogo especializado en el tema y exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid. Javier Urra. Nada, muy buenos días, Carmen, encantado de estar en este espacio del programa y contigo. Encantado. Igualmente. Además me parece un tema esencial. El 50% de la gente que se casa ahora, 50% se va a separar. Hay que educar a la gente a la ruptura, porque es fácil pasar del amor al odio, pero del odio al amor no, al rencor no. Esto es como, ¿sabes? El cepillo de dientes y la pasta. Sacas la pasta, pero luego ¿cómo entra? ¿Cómo entra? Ya es imposible. Pues cuando se es progenitor para toda la vida. Podemos separarnos los adultos, pero no utilizar de manera bastarda al niño en lo que es la legitimidad. Y esta es la diferencia que yo hago entre padres, madres y progenitores. Y quiero que sean conscientes del daño que causan cuando hacen esto. Y voy a ir directa. Se es para toda la vida. Sí, progenitor sí. Claro, padres hay quien no llega a serlo nunca. Y luego están los padres de los padres. Exacto. Que es esa figura preciosa que somos los abuelos y que a veces sufren por esa ruindad en que quien ha querido malmete. Pero tú sabes, Carmen, que el ser humano enseguida toma partido. La familia, los amigos y esa lucha de legitimidad es la que te voy a preguntar después de qué manera podemos ayudar, pero voy a ir directamente porque sí que quiero que tomemos conciencia todos de esto. ¿En qué consiste este maltrato? El maltrato se puede producir de una manera inconsciente, porque una de las partes cree que el ex abusa sexualmente, hace tocamientos, se droga delante del niño, tiene malas compañías y realmente lo cree y malmete. O de una manera, como decía antes, más bastarda, que es diciéndole al niño cuando llega a los juzgados de menores, a la Fiscalía de Menores, di esto, dibuja esto. Mira, ya es rompedor cuando le dices a un niño, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Ya es una pregunta estúpida. Horrible. Un niño quiere y debe querer y debe de tener ambas figuras. Pero cuando uno malmete contra el otro, eso que se denominó en su momento y fue tan discutido, el síndrome de alienación parental, pues ha generado un gran debate. Y ahí se generan grupos de hombres y de mujeres. No, yo estoy muy de acuerdo contigo, Carmen. Se es progenitor, se es padre en el sentido más rico para toda la vida. Que no
que si tú y yo nos separamos, el niño luego a lo mejor no me gusta a mí cómo educas tú, o... Bueno... Ya, pero es que eso forma parte de... La otra persona también puede pensar que la manera en que estamos educando bien las mamás o los papás no es la correcta. Y al final, ¿qué pasa? Es que el niño es 50-50. Claro, pero ahí tenemos que educar a la sociedad desde los medios de comunicación, desde programas como este, porque si no, al final siempre vas a la justicia. Y la justicia pone tiritas cuando te están bombardeando. De hecho, señor Urra, llevamos muchos años viendo en los medios cómo se está cometiendo este maltrato, de cómo se dice que un niño o una niña no es querida por su papá. Claro. Y no se ha denunciado en unión de todos los gremios, ¿no? Eso es un tema muy problemático. Es que se ha tendido a imitar esto. Hablar mal del ex delante del niño, delante de los demás, o en un medio de comunicación, es perverso. Porque además al niño... Mira, ¿sabes lo que ocurre? Que al final, Carmen, la gente dice, pero los niños mienten. No mienten, te lo digo después de 30 años de experiencia. A no ser que los manipule. A no ser que los manipule. Por supuesto. Pero el niño dice a la madre lo que quiere oír y al padre lo que quiere oír. Y dice, luego miente. No, es que necesita. Mira, un niño de 7 años, lo que no le va a preguntar a los padres, pero sí al psicólogo es, ¿voy a seguir en el mismo colegio? ¿Esta va a ser mi casa? Lo que necesita un niño de 7 años es como un señor de 85. Es seguridad. Y lo que tienen que trasladar los padres es calidez, afecto y seguridad. Que luego hemos roto nosotros. O sea, ¿tú sabes la de familias ahora reconstituidas que hay? Yo quiero hacer llegar... Yo he oído, sabes que me pasan audios de estos temas y, por ejemplo, oír a un niño decirle bien su papá o su mamá, ¿no? Que lo quiere mucho, pero que no lo puede decir porque si se entera bien su papá o su mamá, esto lo he oído yo, ¿no? Deja de ser su mamá o deja de ser su papá. Esto es de verdad cruel, no. Bueno, es que hay que denunciarlo de verdad tremendamente. Lastimoso, pero eso lo vemos en las grandes ciudades y en los pueblos. De un padre o una madre que llega y se baja de un coche y sin mirar al otro le deja o que toca en el portero automático. La vida tiene que ser otra cosa. Si realmente queremos a los hijos, tenemos que anteponer el amor a los hijos. Por cierto, que has tenido con una persona que quisiste, porque luego habla uno muy mal siempre del ex. Pero bueno, las cosas cambian. Tenemos que reeducar a la sociedad entera. Pero hay que educar a los niños para que el día de mañana, igual que tienen que aprender a despedirse de la vida, tienen que saber que si hay una ruptura no cabe pegar un portazo, porque tienes un hijo. Sí, pero si no han tenido el ejemplo en casa, pues ven que separarse es decirse de todo y no respetar. Y a veces, y luego tenemos un tema que es muy complejo, que es que a veces somos muy conscientes en la Fiscalía de Menores, por ejemplo, de que la denuncia es falsa, una denuncia infundada. Y la Administración de Justicia está tan superada que muchas veces no se hace un seguimiento. Bueno, lo saben muy bien los compañeros que trabajan en los juzgados de familia, trabajadores sociales, psicólogos, y luego están esos puntos de encuentro que son un tanto artrósicos, donde el padre entra por un lado, entra la madre. Llama la atención que se denuncia a tantos padres por abusar de sus hijos justo cuando se separan. Cuando quieren criarlos, la mayoría. Nunca lo haría. Hemos salido a la calle y fíjate, Javier, porque a mí esto me llama muchísimo la atención. Vamos a verlo. Muy mal, muy mal. A los niños hay que dejarlos que tengan libertad y que se muevan tanto con el padre como con la madre. Nada de posicionamientos y de solo con la madre o con el padre. Es más, la guardia y custodia compartida estaría muy bien y que hubiera una buena relación entre los progenitores. Me parece tremendo. Me parece que cuando una pareja se separa deben pensar no en ellos sino en sus hijos y deben, aunque se lleven mal, deben procurar que el niño esté con el padre y esté con la madre el mayor tiempo posible, no solo con la madre o solo con el padre. Pues la verdad es que muy triste, ¿no? O sea, verdaderamente lastimoso. Muy mal, muy mal. Es que al final es un problema entre los padres, entonces no deberían involucrar a los hijos. Y yo creo que deberían mediarlo a través de un tercero, que puede ser, por ejemplo, en Chile están los hogares de menor y todo, que ellos son los que ayudan a los niños y los van guiando. El niño tiene que llevarse bien y tener su idea propia sobre sus padres. Ya tendrá de pensar si su madre o su padre está haciendo mal o no. Yo que soy hija de padres divorciados, pues de pequeña mi padre siempre me decía cosas de mi madre, pero yo ahora vivo con mi madre y estoy muy bien. Yo sé perfectamente y tengo ideas sobre mi madre y sobre mi padre. Y yo estoy muy bien ahora. Con mi padre tengo una relación cordial, pero no es que sea de padre e hija, ¿no? Pero yo con mi madre estoy muy bien. Bueno, pues es difícil
que tantas personas coincidamos en algo hoy en día. No creo que a nadie le gusta que les hablen mal de sus padres. Sin embargo, los niños lo tienen que aguantar. Lo tienen que aguantar. Y aquí yo quisiera, Carmen, decir una cosa. La legislación española dice que con más de 7 años y un día, un niño puede pedir a los jueces, por medio del abogado, hablar con el juez y con el equipo técnico para decir, bueno, cómo ve la realidad de su casa. Con 12 años es preceptivo que el juez le escuche. Y hay quien ha dicho, pero hombre, usted que ha sido el defensor de menor, ¿por qué no baja esa edad? Porque pones la balanza y la báscula en el niño. Y al niño hay que protegerle para que no tenga que tomar ese tipo de opciones. Segundo, para que no se rompa. Porque lo que digo es que a veces se va con el padre o con la madre y se rompen los tíos, los abuelos, es decir, el 50% de la familia. Y otra cosa, un mensaje a cualquiera que nos escuche. Esto es un boomerang, ¿eh? Sí. Póngase usted con el hijo a malmeter contra el otro, será un adolescente, captará que usted ha obrado de mala fe, se volverá a encontrar. Y la violencia vuelve. Muchas veces hablamos de que ahora los hijos están maltratando a sus padres, pero la violencia muchas veces... Yo la única causa que tendría clarísima es si uno de los progenitores maltrata al otro delante del niño, eso es un maltrato. Total y cruel. Y por lo tanto, en ese caso, uno de los padres perdería su patria potestad. Ya no es padre, para mí ya es progenitor o es progenitora. En ese caso sí. Totalmente. Ahora, luego educar supone decir, oye, pero vamos a mandar este verano al campamento o va a Irlanda. Hay cosas que tienen que ser de todos. Es curioso, perdóname, señor Urrera, que dice lo de los campamentos, pero qué curioso que muchas veces es que yo no quiero dejar a mi hijo, es un fin de semana, ¿no? Los que la custodia monoparental que no permiten que... Y luego los mandamos 15 días a un campamento que no conocemos ni a los monitores. Y sin embargo, es como mucho un trauma total que se vaya con su padre. Los campamentos lo que es un trauma es para los padres. Los niños se olvidan de los padres enseguida, lo cual es muy bueno. Que tenemos que normalizar esto. Claro. Los niños tienen que estar criándose, si tienen papá y tienen mamá. Algo se ha normalizado. Cuando yo era pequeñito decían, es que es hijo único, ya como un problemón. Luego ha habido otros niños que han dicho, son hijos de padres separados, como otro problemón. Oye, hay tanta gente separada, lo que sí es verdad que hay niños que sufren en una lucha de lealtad. Eso es lo que es terrible. Y yo pediría a los amigos y a las familias, no se pongan del lado de uno, tiendan puentes en vez de romper y de que mande. Yo ya sabía que era... No sea usted tan... Muy importante que no se nos olvide, para que lo sepan los abuelos, amigos y demás, que el que sufre no es a ese que quiere, no al ex. El que sufre es el niño. ¿Qué consecuencias? Bueno, los niños, depende de la edad, pueden tener desde enuresis, pérdida de control, de orina, etcétera, alguna dificultad de lenguaje, dificultad, por ejemplo, en el sueño, y luego otros chavales te dicen, no me casaré. Se equivocan, luego te casas, la gente se casa, se separa y se vuelve a casar, o sea que no, en eso no hay tanto problema, pero se vuelven violentos, se vuelven sumisos en los colegios. Y luego otra cosa, muchas veces se utilizan porque al más dúctil, el que me lleva al parque de atracciones y el que me compra todo, al que se deja chantajear, ese es, entre comillas, un buen padre. No. Es el que te pone los límites, el que dice tienes que estudiar, tienes que ducharte, vamos a ir a ver a la abuela. Y entonces, claro, en ese doble adolescente, juego... Que aquí adolescente no nos ha perjudicado en un momento dado, es decir, si nos hubiesen quitado esta parte, ¿cuál de los dos? El autoritario nos habría venido de lujo. Yo creo que la separación como tal es buena cuando el amor deja de existir, cuando se pierde el respeto. Antes de todo eso es mucho mejor separarse, pero sí priorizando de verdad y siendo hasta elegante en las formas de decir qué tenemos que hacer por nuestro hijo, porque siempre será nuestro hijo. Y de decir, por cierto, luego tampoco la gente que viene a vivir con una de las partes, que no se ponga estupenda. Es decir, que llega el hijo de 14 años y enseguida dice, llámame mamá. Eso es horrible. Mamá y papá, solamente hay dos personas en el mundo de las palabras tan inventadas para ellos dos. Y sobre todo hay que dar un tiempo, 2 años, para caerle bien y para ganarte. No, pero es que además papá y mamá... Claro. Hay puertas que se abren desde dentro. Se acabó. Está claro. Las cosas hay que ganárselas. Como el título de padres y de madres. Sin duda. Ser padres es mucho más que poner un poquito de semen o un útero. Es el día a día, es la lucha, es la ilusión, es la esperanza, es el convivir, ¿no? El piel con piel. Y ya digo, a veces las cosas son difíciles y uno vive en un lugar y otro en otro. Bueno, la vida es compleja. Pero si se les quiere de verdad a los hijos... Si se les quiere, se saca tiempo, se les transmite. Totalmente. Bueno, ¿qué dirías a estas personas que insisten en que esto no existe? Bueno, el que sabes que tenemos ahí un cierto colectivo que esto no existe. Hay quien dice que esto no existe, hay quien dice que no se ha pisado la luna, en fin, se puede negar, pero cualquier profesional, yo llevo 30 años en la Fiscalía de Menores, estas denuncias reales, y cuando te llegan a veces ciertas denuncias, coges el teléfono, llamas a la Fiscalía
pero del ámbito de familia, oye, y justo ese expediente se está tramitando algo. A veces se hace, digo, de manera inconsciente y a veces se hace de manera perversa. No quiero creer, ni se me ha pasado por la cabeza que algún abogado emplee ese sistema para ganar los casos. Ni lo pienso. Bueno, es mejor no pensarlo, pero no hay que obviarlo. Vale. Muchísimas gracias, señor. Gracias a ti, Carmen, encantado. Gracias, de verdad. Tenéis que tocar un día el tema del machismo entre adolescentes. Vaya problemón. Y embrismo. Los dos vamos a tocarlo porque las niñas se han puesto a imitar una conducta terrible. Bueno, pues estos progenitores, progenitoras, los que hacen esto, malmeter, han tenido hijos, pero no merecen que sus hijos, mucho menos la sociedad, los llame padres. Si no hacen algo por cambiar esta triste realidad. Nada más por hoy y muchísimas gracias. Mañana estudiaremos, que no se me olvide, muy amigo además, ¿verdad? Óscar González, premio Magíster, joven, me encanta. Que acaba de sacar un libro, además. Sí, Fernando Alberca también nos acompañará para ver cómo se vive esto en las aulas. Y trabaja mucho en escuelas de padres. Sí, el problema de las escuelas de padres, ¿sabes cuál es? Que siempre acuden los más majos, los ya, más problemáticos. Bueno, pues vamos a hacer que se una aquí todo el mundo. Sí, y con esto nos despedimos. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Mariló. Un saludo a todos. Gracias, un besico.